Bien, a continuación vamos a tener la participación de nuestro compañero de internacionales, Alejandro Linares, que va a centrarse un poco sobre el tema de la influencia de China en la geopolítica. Vamos a escucharlo. Recientemente, muy recientemente, China fue escenario de dos eventos importantes. El primero de ellos, la reunión bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. Y luego, menos de una semana después de ese encuentro, una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuál es el papel que está desempeñando, que está jugando China en la actualidad? Para poder entenderlo hay que pensar en los intereses de China. Lo primero que hay que decir es que el papel de China en este momento es el de pivote, así como en el básquet. Pivote. China es el país que sirve, por así decirlo, de encuentro, de puente entre dos potencias que parecen estar encontradas. Estoy hablando de Estados Unidos y de Rusia. ¿Por qué a China le interesa este papel de pivote? Por sus intereses. Por una parte, a China le interesa mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Ni China ni su presidente Xi Jinping desean tener un encontronazo en lo comercial, en lo económico con Estados Unidos. Tanto Estados Unidos como China están perfectamente conscientes de las consecuencias adversas de una guerra arancelaria. De hecho, en este momento, entre Washington y Pekín hay una especie de paz en ese sentido. Las partes han acordado no atacarse en lo económico, en lo comercial, en lo arancelario. Pero por otra parte, también hay que tomar en consideración los intereses que tiene China en Rusia. ¿Por qué a China le interesa Rusia? Porque resulta que Rusia es un gran proveedor de petróleo para China. Y no es que China no tenga la capacidad para producir petróleo, no, al contrario, China produce petróleo y no solo lo produce, sino que lo refina. Y el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo es las teteras chinas, que son ejemplos de complejos refinadores de crudo a nivel mundial. Entonces, China sí produce petróleo y sí refina petróleo, pero resulta que China es tan grande, es un país tan gigantesco que no tiene la capacidad de autoabastecerse aún produciendo y refinando su propio petróleo. En el futuro, ¿qué es lo que viene para el futuro en términos de estructura internacional, de estructura del sistema global? Lo que viene es una especie de alianza, una especie de acuerdo no escrito de no agresión entre Estados Unidos, Rusia y China, y esto dejaría por fuera, empieza a dejar por fuera a la Unión Europea. Así que Europa debería prepararse y debería empezar a actuar, a tejer estrategia si es que no desea quedar fuera del juego político, económico, diplomático, mundial, internacional, global. Bueno, y fíjate, nosotros vemos cómo China exporta lo que tiene que exportar, hace sus penetraciones comerciales, etcétera, etcétera, financieras, pero no hay que dejar de recordar que eso es a un costo muy elevado desde el punto de vista humano, porque ese es un país con un silencio impuesto desde el poder, un país con un control social recio, sistemático, y además con la marginación de todos los disconformes o los que disientan. Entonces, en ese sentido, son muy distintos y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando uno hace relaciones con ellos, sobre todo a gran escala, o sea, de imperio a imperio, pues. No, lo que está claro es que China es un factor clave en la actual confrontación, ¿no?, geopolítica del mundo, con una característica muy especial, es decir, que es un factor clave, pero que no es una amenaza, digamos, militar, que es lo que suele plantearse en estos casos frente a estas confrontaciones, sino que su peso fundamental
es el peso económico y tecnológico. En este sentido le permite establecer vínculos comerciales importantes con los factores que sí están en pugna por el liderazgo mundial y por el liderazgo militar, como el caso de Rusia y de Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, hay que destacar también que en los últimos años la presencia de China en la economía de América Latina ha sido muy importante. Y en el caso de Venezuela de manera especial, porque hay que recordar que en el 2023 se firmó un acuerdo de alianza estratégica económica de Venezuela con China. Y por supuesto, todos estos son los factores que hacen que a China se considere, además de serlo como el gigante asiático, se considere como una pieza fundamental para limar asperezas en función de un entendimiento global. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.